Creo que todos tenemos miedos y que son parte esencial de nosotros mismos. Ok. Em, yo creo que están ahí por alguna razón y no tenemos que sacarnos de ese plano, ¿no? Como no, yo no tengo ningún miedo, eso está mal, creo que no es algo Sano. constructivo, sano, que nos lleva a un lugar positivo, la verdad. Entonces, hace un rato estábamos hablando, ¿no? De nuestros miedos, cuáles eran nuestros miedos más profundos, y creo que es algo muy clave como para hablar, ¿no? Estoy haciendo un video por día y este va a ser uno de ellos, en donde vamos a hablar de los miedos. Yes. Básicamente, quiero que contemos un poco cuál es nuestro mayor miedo. Por ejemplo, amigo Valen, ¿cuál es Me tu mayor gusta. miedo? Por ejemplo, esto te da miedo. Yo creo que está buena la pregunta. Yo creo que mi mayor miedo es la soledad. Yo creo que Ok. es ese. Interesting. No, ¿Qué te hace pensar eso? no, como siento que el miedo como a quedar solo es algo que ya me ha perseguido bastante. De chico me costaba bastante poner forjar tipo un mejor amigo, por ejemplo, tener un mejor amigo. Sí, Bueno, algo que nunca pude hacer hasta más de adolescente, más con, se quedaron re piola igual. más a los 18 recién, a los 19, Recién ahí pero llegaste como a conectarlo, digamos. claro. ¿Y es algo que vos buscabas tener o en sí no se daba? No, es algo que intentaba, pero me costaba mucho como abrirme y, y poder vincularme más profundamente. Como que yo sentía que había cosas en mí que iban a juzgar, entonces no iba a poder, o sea, ya no quería decir cuando estaba mal, no quería decir cuando sentía que algo que yo pensaba era vergonzoso. No querías decirlo para que se dé la oportunidad de tener ese mejor amigo. Claro, o sea, no lo quería decir y eso generaba Ahí va, que, claro, si vos nunca sos vulnerable, como que nunca terminas profundizando. O sea, exactamente, otro se puede abrir con vos, pero si vos no te abrís después con esa persona, no se genera esa relación recíproca. 100%. De hecho, ¿qué te hizo conseguir o como conectar con esa persona que sentís que es como mejor amigo? Y empecé un libro que se llamaba No More Mr. Nice Guy, Yes. que hablaba como sobre... ¿Lo conocés vos? Yes. Of ¿Lo course. leíste? Parte. Ok, yo no lo conozco. Habla como sobre... Es un psicólogo que identifica como un tipo de persona que empieza a ver muchos de sus clientes, sus pacientes, digamos. Y bueno, que es como un chabón que siempre busca la aprobación del otro, tiene mucho miedo como justamente a eso, a ser vulnerable, No tiene ser el mismo. mucho, claro, tiene muy reprimida la sexualidad también normalmente, o reprimida, o como que no la termina de vivir plenamente. Por ejemplo, capaz tiene una pareja, pero en vez de profundizar con la pareja es infiel. Mm, Esa es una de las cosas que puede pasar, o que simplemente no tiene relaciones con nadie. claro, Y capaz, no sé, se mata paja, ponele. sí. O no, pero bueno, es otra cosa. Como que no tiene una manera sana, por ejemplo, de relacionarse con la sexualidad y con otros en general. Entonces leíste ese libro Sí, y te empezaste a encontrar como con respuestas de claro. qué te pueden hacer. Es que lo primero que te decía el libro era tipo, tenés que vincularte con otros y abrirte. Que Ahí eso es va, tu mayor miedo en realidad. ahí Por está. eso tenés todos estos O problemas. sea, el quiebre fue decir, ok, yo si quiero conectar con alguien, tengo que ser yo mismo, tengo que ser, porque ¿qué sería ser yo mismo en este caso, no? Ser vulnerable, abrirse realmente, mira, esto es lo que yo creo, lo que yo Claro, siento, ser transparente. ser transparente. El tema interesante es que
como vos tenés tantos miedos a ser vos mismo, Mm, por creencias que vos tenés, como que actúas en toda situación para agradar a los demás. claro. Y, no, y con nadie te sentís totalmente seguro, entonces esa creencia como que se refuerza. Mm, Mm, Y por eso para él la cura no es ir y empezar a ser totalmente honesto con todo el mundo y abrirte con cualquiera, sino encontrar personas seguras con las que te puedas empezar a abrir. Y después eso lo que hace es que empieces a tener más confianza en vos y puedas empezar a estar en desacuerdo con algo, lo puedes plantear, querés hacer algo con alguien, lo invitás a hacerlo. mm, Como que ya le tenés menos miedo al rechazo bien, a partir de perder ese miedo inicial a que la gente me conozca por quien soy. pregunta un perfecto. toque más rara, pero ¿ese libro toca alguna vez en la idea de Dios? Ponele. No, no llega a Porque la idea de... a mí me parece eso como algo que en lo que yo pensaría como, yo no me sentiría nunca tan solo porque es como, sabría que está Dios ahí, ¿me entendés? Aunque sea Mm, hoy en día, anteriormente tal vez no, pero o sea, hoy en día como que nunca me sentiría, incluso si no habría ninguna otra persona en el mundo, es como, sabría que es como, estoy acá por un testeo de Dios o tipo que hay una razón por la que estoy acá porque todo tiene como un significado divino o lo que sea sí, y como que me sentiría acompañado por Dios o mi alma o lo que sea que me esté viendo que está ahí. claro, algo que te conoce totalmente y te acepta como sos. Claro, y que puedo ser vulnerable con eso, Mm, ¿entendés? ¿qué significa Dios para vos? Dios para mí, o sea, es como una energía, Mm, digamos. Si vos pensás lo que es un Dios, literalmente las características que es un Dios que sea omnipresente, omnipotente y omnisciente, mm, ¿no? Y si vos lo pensás, o sea, realmente tipo, definición de cada palabra, ¿qué significa que algo sea omnipresente? O sea, quiere decir que está en todos lados. mm, O sea, quiere decir que si vos ves dentro del átomo, y no solo el átomo, sino los electrones y los protones y los neutrones, ahí está. Y no, no solo ahí, sino en los quarks, o en lo que sea que está más mm, tipo adentro, lo encontrás también. En cada parte. No hay parte en la que vos mires que no está, porque es omnipresente, está en todos lados. sí, Por lo tanto, lo es todo. Si todo lo que es esto, omnipresente, entonces todo lo que es Dios. Dios es todo lo que es. sí, Entonces, you and I are also. También somos parte de eso. exacto. Entonces, para mí es un toque de eso, tipo, es esa energía que está en todos lados. Ahora sí que se dispersa como en distintas entidades, yo creo. Y como está esa figura de alma o de en la que puedes confiar, digamos, que Mm, eso es lo capaz lo que mucha gente llama a Dios, yo creo como su propia alma. Y tenés como ciertos entes así en los que mm. puedes confiar. Bueno, estamos yendo del tema de los mayores. Sí, sí, pero igual estaba bueno que profundicen un Como poco que ahí. para vos nunca te sentís solo si conectás con Dios en sí. Tal cual, O incluso o con tu propia alma. Exacto, Está bueno. compartes de ese todo que vos decís. tal cual. Es ¿Sentís que que al encontrarte con esas partes vas como ampliando y conociendo más ese todo? Por ejemplo, cuando estás conociendo mucho más tu alma o lo que tenés alrededor en ese momento. ¿Sentís que conectás más con Dios de esa manera? sí, yo creo que conectás más. Tipo, capaz no necesariamente lo diría así, Mm, pero o sea, sí, la respuesta a esa pregunta sí, sí, ¿me entendés? Y siento que es bastante curioso porque, o sea, si lo pensás, es como que, o sea, como que algo que he escuchado mucho es como lo opuesto a amar es odio. No es odio, sino que es miedo. miedo. Y estamos hablando de los mayores miedos. Y Sí, Dios es amor. sí. Y estamos hablando de miedo y ahora estamos hablando de Dios. Como Es el muy yin y el curioso. yang ahí, como que se aparece Mm, la contraparte, sí, de fuerte. literal. Entonces, digamos que en el miedo a la soledad habría un miedo a no amarse a sí mismo, Mm. porque, Hay una falta de amor en algún lado. o un, sí, o un temor a que haya una falta de amor, Mm, porque si uno teme a la soledad, puede ser que tema a en algún momento no tener ese amor, mm. porque si el amor de Dios es el amor a uno también. Yo capaz diría, ¿de dónde sale el miedo a la falta de amor? Porque si nunca hubo una falta de amor, tal vez el miedo no aparecería. Sí, pero ahí ya nos metemos como en algo muy profundo cuando queremos solamente hablar de Ok, miedo. ok.
sería Puede como ser. analizar demasiado esta Sí, cuestión como para ir y quiero como... ir a la tuya porque no te vas a escapar. Ah, Ahí va. Fuck. entonces, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es mi mayor miedo? Ya encontramos una punta ahí, de hecho, si queremos seguir por ese, podríamos ir por ese, pero ahora, ¿qué onda el tuyo? Mi mayor miedo yo creo es como no ser nadie. O sea, como ser... Un toque lo que decías vos, creo como que estamos prácticamente diciendo lo mismo. Es como ser un fracaso. Tipo, ser una persona más. Ser tipo que vayan a Un mi mundano. tumba. Claro, que yo vaya a mi tumba y es como, ok, otro chabón más. Entonces, ¿Para los ojos de quién? Alguien. esa es la pregunta, ¿no? Porque por mucho tiempo tenía ese miedo y después eventualmente es como, ok, pero en 50 100 años nadie se va a acordar. Y yo creo que un poco ese miedo, tipo ahora especialmente que vengo consiguiendo algunas cosas, Mm, em, tipo es como que se va más y más a que sean los ojos de Dios. ¿Me entendés? Tipo, mm, si yo viví una vida en acorde a eso, no me interesa tanto, digamos, si el resto de gente me conoce o no, porque Dios reconoce todo y no hay sí. nada que se pierda a los ojos de Dios. Entonces, si vivís así, es mucho más satisfactorio, o sea, no hay nada que, digamos, no hay nada que sea injusto. O sea, Mm, las reglas son las reglas y no hay ninguna forma de chitear porque te chiteas a vos mismo. Entonces, para mí es el mejor juego que jugar, pero como que aún así tengo esa parte materialista que es como, ok, pero quiero alcanzar esto, pero quiero irme a Italia, quiero ir a vivir esta vida y quiero hacer estas cosas. Y capaz después que hago esas cosas y hago bocha de plata a cierta edad, ahí recién me pondría como, ok, ¿qué es lo próximo? Pero siento que quiero alcanzar eso primero y como que quiero como que cerrar ese loop mm. y una vez lo cierre, ahí como que podría ponerme a full, como, porque siento que eso es como un karma, digamos, o un algo que es como que tengo que terminar, como que quiero no ser un mundano. Ese miedo. Si sentís que el realizar esos objetivos hace que no seas un mundano. Siento que el realizar objetivos que una persona común no hace, me hace ya como separarme del promedio y como que ya, o sea, como, ok, lo hice por un tiempo, me separé del promedio y después ya, si quiero dejarlo y hacer otra cosa, tipo, chupa un huevo, digamos, como que me fui ganando, Mm, digamos, como esa mentalidad, calculo. O sea, es como, no quiero irme siendo uno más, ¿me entendés? Si exiteo del juego de materialismo, digamos. Me gustaría, tipo, y tampoco cuando digo materialismo es como quiero comprar autos o casas o lo que sea, es simplemente como vivir la vida, viajar por acá, por allá, hacer bocha de plata, tipo, poder vivir como sin tantas limitaciones. Y, yo creo que a lo que vas es poder hacer lo que vos quieras, sin claro, ninguna limitación monetaria del tal cual. mundo terrenal, digamos. Tal cual, es eso. Y eventualmente, tipo, una vez llego a ese nivel, es como ahí dejarlo, y dejarlo ir y como ponerme a full, Tu miedo es no Dios. llegar a ese nivel. Mi miedo sí sería como, porque muchas veces yo creo que todos lo piensan, como empiezan a descubrir espiritualidad, es como, ah, estaría re piola ser un monje, ¿me entendés? Pero es como que algo se siente mal, o aunque sea para mí, se sentía mal, como volver un monje, tipo, instantáneo, porque como que sentía como el camino fácil, no como algo difícil, aunque en verdad lo es, ¿no? Pero como que sentía como que estaba dejando todo por lo que estaba luchando sin haberlo terminado, Mm, como que lo tengo que ver hasta el final, todo esto en lo que estoy trabajando y llegar a esas metas y ahí sí quiero dejarlo todo. Pero si lo dejo todo a la mitad, pierdo el sentido. miedo al fracaso, miedo a errar, a fallar, a no ser lo que quiero ser, a no convertirme. ¿Y qué sentís? ¿Sentís que hay también un poco de miedo al éxito? ¿Por qué me da el éxito? No sé, porque al estar el amor y la soledad, por ejemplo, y Dios y esas contrapartes, la contraparte del fracaso puede ser el éxito, ¿no? Pero no creo tener miedo al éxito, ¿Por qué no? porque, o sea, no sé por qué alguien le tendría miedo al éxito. Hay mucha gente que le tiene miedo al éxito. ¿De qué modo? Está cerca de conseguir algo, Y te se saboteas. sabotea a sí mismo. Dice, oh, no sé si va a poder. El síndrome del impostor es el miedo al éxito. O sea, Ok.
pero le tenés miedo al éxito o le tenés miedo a la persona que te convertís cuando tenés éxito. Al resultado, al obtener. Porque, o sea, si vos estás Sí, puede ser a lo que dedicando te tu vida a convertís. un resultado, ¿por qué, cómo le tendrías miedo a ese resultado si le estás dedicando tu vida? O sea, para mí, yo creo, uno le tiene miedo a la persona que se puede convertir si se vuelve como cómodo y se mantiene en su zona de confort y como que llega al éxito y se queda ahí en sus metas, como que se duerme en sus laureles, digamos, y como que no trata de sí. ¿Y vos qué sentís que hay después de ese éxito que contaste recién de conseguir esas cosas? O sea, No le tenés miedo a eso. no. Bien. Le tenés miedo al no llegar ahí. Porque creo que ahí es cuando se abre la vida. De hecho, Carl Jung tiene esta frase que es como, la vida del hombre no empieza hasta los 40. Mm. Y a lo que se refiere es que a los 40 es cuando empezás a tener, digamos, ya capaz tuviste hijos, ya te casaste, ya tuviste trabajo, hiciste lo que querías hacer, esto, lo otro. Cuando ya completaste todos esos karmas, digamos, que tenías pendientes, Sí, ahí es cuando realmente empieza la vida. Y siempre me pareció muy curiosa la idea, porque como, luego hasta cierto punto es así. O sea, o tal vez sea así para mí. es muy interesante. Banco. La pregunta es, ¿cuál es tu mayor miedo, my fellow friend? Ah, sí. Me cuesta un poco pensar en eso. Em, hace poco respondí en un podcast que grabamos con Valen, que mi mayor miedo era caer en patrones que he entendido, em, Ok. ¿Por qué te da como miedo eso? porque siento que es una posibilidad si caigo en caer en un patrón es algo muy normal, ¿Mm? es algo muy Mucha gente lo hace. todo el tiempo, todo el mundo lo hace todo el tiempo, de hecho. Mm. Y siento que es algo muy fácil de caer y no tan fácil de esquivarlo, de darte cuenta en ese momento y poder pasarlo, ¿entendés? ¿Y por qué te da miedo eso? Porque siento que he superado muchos y que fueron muy fuertes esos patrones, como, como si estuvieran cargados desde un principio, ¿viste? Como, como que había muchos patrones repetitivos en mi familia Ok. y yo los observaba, los veía y veía que había muchos que me afectaban y veo como que se siguen repitiendo muchos y como no solo en mi familia, tipo los principales, sino como veo, es una familia muy grande y veo como las diferentes familias dentro de esa gran familia y veo como hay muchos patrones que se repiten y como ir sacándote uno a uno, ¿viste? Como ir entendiéndolos y ta. Y hay unos que te quedan y que Cuestan un poquito más. cuestan un poco más y creo que vas resolviendo y decís, bueno, creo que esto ya lo estoy sanando, lo estoy dando, pero tengo miedo de volver a caer en algún punto así. Creo que, por ejemplo, cuando pierdo un trabajo me suele pasar de sentirme como repetir un patrón, ¿no? Porque hay ciertas cosas que empiezo a sentir cuando me siento así como un poco desprotegido de ese lugar Pero cuando perdés el trabajo, volvés a y es conseguir duro. el trabajo. Todo es loco. Sí, sí, obvio. De hecho, siempre consigo uno mejor que el anterior. Mm. Entonces, ¿qué te da miedo de Y eso? en ese momento, me da miedo el patrón en sí, pero en ese momento es como, me da miedo no conseguir nada rápido, ¿entendés? No volver a tener, como que no tengo tanto un respaldo, ¿entendés? Como que necesito igualmente conseguir algo, pues si no, ¿a dónde caigo? ¿Qué hago? Mm. Sí. I need it, like. Yes. Y encima, de hace muchos años que como que vivo por mi cuenta y trato de hacerlo al 100% y lo hago al 100% y es como que el no tener trabajo es un pilar muy, Sí. como que se cae toda la estructura si no tengo un ingreso, ¿entendés? De la Entonces vida más como real. que esa estructura, al estar vulnerable, empieza en los patrones como si fuera un campo, como que se empieza como a activar un poco eso, ¿viste? Y si no calmo las mareas, pueden salir los zombies, digamos, de esas Mm. tumbas.
que yo creo que ya son tumbas. Pero en sí puede haber un momento en donde empiezan a salir zombies y tengo que salir con la AK y bajar a todos esos, tipo, hey. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces tenés que salir con la AK y matar a los zombies para que te dejen de dar miedo los zombies? Yo creo que una cosa que me puede ayudar mucho ahí es tener los conocimientos suficientes como para armar algo propio. Entonces, como que, sé, por ejemplo, Las habilidades. sí, o sea, yo siento que el no trabajar para otro, porque te puedes quedar sin trabajo si trabajas para otro, pero si tienes el tuyo, es un business que lo puedes ir forjando de a poco y aunque no te vaya súper bien, yo siento que igual te puede dar, es siempre como una estabilidad. Porque, Mm, porque ya sabes cómo hacerlo, porque tenés, por ejemplo, el chikun. Si en un momento llego a un punto zarpado, es como que es algo que siempre lo voy a tener, ¿entendés? Tipo, no me podría quedar sin trabajo porque el conocimiento lo tengo. mm, Puedo quedarme sin clientes, pero puedo conseguir clientes nuevos. mm. Puedo hacer Pero estrategias podés para... quedarte sin trabajo y conseguir un trabajo nuevo. También, obvio. Pero sigue siendo trabajar para otra persona, sigue siendo que si seguís como que teniendo que cumplir expectativas de otra persona, pues si no, tu estabilidad depende del otro, ¿no? Yo no quiero Ok. que mi estabilidad dependa del otro, quiero que dependa de mí. Pero cuando tenés clientes, esa estabilidad depende de tus clientes. Sí, pero el cambiar de trabajo cambia todo un panorama y el conseguir clientes nuevos sigue siendo el mismo panorama, solamente Ok. que necesitas como cambiar una estrategia de adentro para afuera, no afuera para adentro. Lo ¿Vos veo crees un que poco esa es la así, respuesta? ¿eh? ¿Vos crees que esa es la respuesta? Yo creo que no sé, es una buena respuesta, no creo que sea la respuesta, no creo tener las respuestas de Tal las vez te cosas. da un toque menos miedo porque está más diversificado. O sea, se te puede ir un cliente, pero no te van a ir 20 clientes de una. Capaz eso reduce. Claro, eso también, como que no se va a ir, o sea, no va a ser como tan tajante como el quedar sin trabajo, ¿entendés? Claro. Por eso también es como Sí, sí. menos. Esa es una buena. Pero sí creo que lo que me da más miedo es mm, también no conseguir nada, o como lo que sentirme de la forma que te sentís cuando te quedas sin trabajo, ¿entendés? Tipo, fuck, ahora no valgo nada, no Literal, tengo nada. literal. Ahí te acordaste de un momento que te habrá pasado que sentiste esta sensación y es... Sí, y o sea, yo es algo que, tipo, yo creo que tengo el mismo miedo, o más que nada lo tenía, algo que a mí me llegó una bocha muy random, muy random. Me puse a ver como en Reddit gente que capaz se quedaba sin casa y mm, sin trabajo, o sea, homeless, digamos. Tipo, gente como la que vamos durmiendo acá, ¿entendés? Y tipo, veía historias de gente que capaz le pasó eso y estuvieron así 6 meses y después salieron y sus historias y cómo se las arreglaron igual. Siempre pensé como, o sea, para esta gente, tipo, que llegó a esa situación, es como, y pudo salir. Tipo, yo creo que tengo la capacidad para salir, digamos. Yo creo que si me pones del 1 al 100 tipo, nunca voy a estar abajo del promedio, voy a ser promedio, capaz un toque mayor, tipo, solo por mi ego y mi creencia. Entonces, si hay esta gente que está pudiendo hacerlo, entonces, ¿cómo no voy a poder yo? Y también creo que por eso, como que empecé a hacer cosas como tratar más de dormir en el suelo. Que bueno, ahora incluso me gusta más dormir en el suelo, pues es literal que dormir en una cama. está. O tipo, no sé, comer cosas que sean fáciles, que no necesito ni cocinar o cosas así. Creo que bastante de eso, como que salió hasta cierto punto de ese miedo. Como de pensar, che, ¿qué pasaría si se me iría todo? Pero la cosa es, nunca se te va a ir todo. Porque incluso si tuviéramos, si perdiéramos el trabajo, tipo, tenés tu salud, tenés a Sí. Dios, tenés... Y eso es lo más importante, en el momento en que tenés a Dios, tenés todo. Y otra cosa es como, ponele, soy una persona que pierdo los trabajos rápido. Justamente uno de eso, por eso también está el miedo de eso. No Mm, sé si los pierdo o si también los cambio, más que perderlos. claro, sería un buen belief. Sí, como que suelo cambiar rápido de trabajo. Y ¿Por qué? ¿Lo has pensado por qué? porque me gustan aprender muchas cosas y estar como en constante movimiento. Es. Y siento que quedarme mucho en un lugar como que capaz no quiero profundizar en este. Me voy a seguir probando a ver en cuál sí me gustaría profundizar. Mirá qué loco. Pasamos de pierdo trabajo rápido
a cambio de trabajo rápido porque crezco constantemente. Épico. Sí, de hecho, eso quería ir ahí como veo o sea, hay una contraparte en ese miedo, porque el miedo es también quedarme sin trabajo y el no tener nada, pero también he visto en la cantidad de trabajo que tuve que hay gente que se queda ahí siempre. Tipo, y vos ves que está hace 5 años ahí. Y Y la yo pregunta es, ¿qué te da más miedo? me da más, ¿El creo que me trabajo? daría más miedo quedarme 5 años en un lugar a que hacer lo que hice, que fue trabajar 3 meses acá, 4 meses allá, 4 meses allá, un mes allá, 2 meses allá. Porque la cantidad de cosas que aprendí es mucho mayor. Pasé por muchos más miedos y muchos más momentos de tensión y de estrés y de tristeza y de desolación y porque todo, estás ahí como diciendo la puta madre. En cambio la otra persona estaba bueno. Capaz dice, ah, qué paja, tengo que ir mañana a laburar, pero tiene estabilidad, tiene la plata, está tranquilo, tiene sus servicios pagos, tipo va al gimnasio, va a hacer todas esas cosas. Que como que yo no tenía tanta constancia en esas cosas, pero a la vez siento que prefiero seguir en movimiento a que estar en un lugar tantos años. Como en el primer trabajo que tuve, hay una persona que sigue estando ahí. Y es como, wow, mirá cómo crecí yo cambiando tanto igual y conociendo nuevas cosas. Mirá cómo esa persona sigue con los mismos conocimientos. Tipo, Mm. capaz que aprendió a solucionar cómo manejar esta situación cuando viene un cliente o este cliente, pero no es la gran cosa, la verdad. Y Siguen en la misma. siguen en la misma. Entonces es como que está bueno verlo de esa manera también, como si perdés el trabajo, si estás en un momento de inestabilidad, tipo también, fíjate si eso hasta quizás es mejor, porque te puede llevar a un mejor lugar. Como en el mejor trabajo que tuve, que fue una empresa de Estados Unidos, y estaba ganando una banda de plata, y me quedé sin trabajo, al año conseguí un trabajo que ganaba más plata con muchas menos horas de trabajo, y también en dólares. Y era como, no hubiese capaz hasta encontrado ese trabajo si no me hubiese ido del otro. Pero lo importante creo yo es el momento en el donde te quedás sin trabajo y donde sentís toda esa inestabilidad. Ahí es cuando tenés que entender que va a venir algo mejor y que tipo tenés que entender que esa situación te pasa para que Dios te pueda dar lo mejor, ¿no? Porque tenés que estar en ese momento como esperando recibirlo, porque si vos estás negado, ahí es cuando va a tardar más en llegar lo que te tiene que llegar. ¿Y cómo haces para llegar a ese? Primero pasás por un proceso de decir, no, esto es una mierda, ¿no? Y después, que lo más importante creo que es esto, es estar agradecido. Porque si vos estás agradecido por lo que viviste, te va a dar más, Dios. Que me si vos decís, no, esto, la puta madre, ¿por qué me pasó esto? Es como que estás negándote a lo que es. En cambio, si decís gracias por lo que viví. Viví lo que tenía que vivir, hasta donde lo tenía que vivir, y te agradezco por haberme dado esa experiencia. Y ahí está diciendo, ah, encima me está agradeciendo, ahora le voy a dar más. Lo dice en la Biblia, ¿sabías? Dice, en la Biblia básicamente dice, al que tiene, todo se le dará, y al que no tiene, y al que tiene poco, todo se le quitará. Claro. Literalmente dice, pues estoy parafraseando un toque, pero dice prácticamente eso en la Biblia. Y es por ahí. Porque desde el agradecimiento estás desde el tener, desde la abundancia. Mm, Desde esto me llegó y lo agradezco y sé que va a venir algo mejor. Y el otro es como, no, ahora voy a tener que conseguir otra cosa, tipo la puta madre, esto está re mal, me pagaron, me liquidaron poca plata encima. Es como, yo creo que hay que, no sé, ponerle, es difícil agradecer haberme lastimado el pie, pero también creo que es importante como entender que para mí ahora hay otro nivel de conciencia sobre la conexión con mis pies y con mi cuerpo. mm, Como que lo agradezco también porque aunque sea algo negativo a nivel físico, internamente también me hizo como quedarme quieto para darme cuenta de que había otras cosas que tenía que priorizar también, además del movimiento. mm. Como por ejemplo estudiar, laburar y la introspección que necesitaba. Así que siempre, creo que siempre hay como una vista más, o sea, siempre hay que tratar de buscar ver las cosas de una forma más amplia
para no caer en Ampliar esos el símbolo. patrones. Ampliar el símbolo, como dice Jung, claramente. Para no volver a caer en esos patrones que son los que me dan miedo. Así como se trascienden los patrones. Así como se trascienden los patrones. Ampliando el símbolo em, y, y no cerrándolo, ¿no? Porque ahí está la contraparte, justamente, como al decir esto pasó así o por esto. Y Sí, ¿no? Yo creo uno que nunca sabe, o sea, creo que es muy del ego decir esto es así o así. sí, yo creo que eso es lo más cierto, tipo, aunque suene muy boludo, es como ampliar el símbolo mediante no cerrarlo. Es decir, nunca quedarte como esto es todo. Tipo, siempre estar como abierto a nuevas posibilidades. Tipo, siempre tener la mente abierta, que puede ser de otra forma. Eso Exactamente. es todo. Tipo, o sea, obviamente podés buscar por nuevas posibilidades en libros, en esto y lo Hasta otro. hay gente que discute y dice, no, pero esto es así, es como, bueno, está bien, pero desde tu punto de vista, capaz que la otra persona, desde su forma de verlo, tiene razón y no está mal. Entonces, como, Mm, mira, yo lo veo de esta manera y para mí esto es así, pero también entiendo de que vos lo veas así y que esa puede ser tu realidad y tu mundo. Porque cada persona es un mundo y desde los ojos de cada uno no puede decir cómo son las cosas. Entonces, creo que esa es resto. como una forma muy buena de ver que el símbolo siempre se tiene que ampliar. Porque desde tu vista, de la vista del otro, ahí podemos ir completando algo más grande. 100%. Así que bueno, muchas gracias por participar. Un gusto. Un placer. Vale, Nair. hijo de- Tenías hambre, ¿no? Ya. Iba a ser un video de 10 minutos, terminó siendo un video de 1 hora. Bueno, de media hora.